predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por habernos dejado tan precioso libro para ser instruidos por él, para ser transformados por tu palabra, para ser purificados por ella. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, la suma de tus palabras son verdad. Solamente en ella encontramos la verdad. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y las personas que hoy nos visitan. Ruego, Señor, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente y puedas edificar tu iglesia, Señor. Ayúdame a mí a poder predicar tu palabra fielmente, Señor, honrando y respetándote a ti primeramente y a mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien sabéis, hermanos, llevamos predicando expositivamente la primera epístola de Pedro. Y hoy veremos los 4 últimos versículos del primer capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Cuando lo tengáis todos, decirme amén. Vamos a leerla. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Como creyentes debemos analizar cómo se encuentra la sociedad en la que vivimos, la gente con la que convivimos a diario. Fácilmente podemos ver muchas carencias de valores, pero sobre todo podemos ver la carencia de amor. Las ideologías tantas que hombres y mujeres han levantado en la actualidad promueven, o lo único que hacen es promover división en la sociedad, entre hombres, entre mujeres, sin importar las edades. La competitividad, odio, rechazo y tantas cosas que tristemente esas ideologías atacan al ser humano y muchas veces también a los creyentes. Podemos ver cómo es difícil o cómo le cuesta al ser humano, y hablo de la gente de afuera, cómo le cuesta amar a su prójimo, porque prefieren amarse a sí mismo. Muchas de esas expresiones de amor propio las podemos ver en redes sociales, donde muchos se hacen fotos a sí mismos, donde se dan culto a sí mismos, donde cuentan sus vidas, pero nadie se interesa realmente por lo verdadero. El amor se ha enfriado en el mundo. El mismo Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12, que esa sería una de las señales del fin, que en los postreros tiempos, por la causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es la explicación por la que hay escasez de amor en el mundo, allí afuera. Pero con letras de mayúsculas, así como analizamos el mundo en el que nos movemos, en el mundo en el que vivimos, también debemos analizar nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra vida
y ver si hay escasez de amor en nuestro corazón y preguntarnos, ¿hay falta de amor por Dios? ¿Hay falta de amor por los hermanos? Debemos preguntarnos eso, dado que ese es el gran mandamiento que el mismo Señor Jesús dijo cuando le preguntaron, Señor, Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Él dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, hermanos, es uno de los motivos principales por el cual Dios envió a morir a su Hijo por ti y por mí. Así que mi propósito en esta mañana, a través de este texto que hemos leído, es poder ver que los cristianos debemos manifestar un amor sincero, profundo, intencional por nuestros hermanos creyentes. Además de entender que todo creyente que ha sido llamado a salvación está listo y preparado para amar a sus hermanos, dado que todos hemos recibido primeramente esa demostración de amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que estaremos viendo esta mañana 3 puntos, los cuales estarán siendo proyectados. Y el primer punto está en el versículo 22, que es el amor puro e intencional de la iglesia. El segundo punto, nacidos de una simiente incorruptible. Versículo 23. Y el tercer punto, el creyente permanecerá por la palabra del Señor. Si os dais cuenta, el versículo 22 empieza con estas preciosas palabras, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Algo que debemos comprender en esta mañana es que esta palabra purificación que Pedro menciona aquí no hace referencia a la salvación, no está hablando de salvación, sino que nos habla de que ser purificados es la consecuencia de toda persona que ha sido salvada por el Señor. Esta purificación habla de una pureza moral. Moralmente hemos sido lavados por su palabra. Él nos alcanzó, Él nos capacitó para obedecer su palabra. Él mismo nos purifica con su palabra. ¿Y de qué cosas nos ha purificado el Señor? De todas esas obras de la carne, las cuales encontramos en Gálatas 5, versículo 19, que dicen adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y la lista podría seguir y seguir. De todas estas cosas el Señor nos ha purificado por medio de la obediencia a su palabra. El apóstol Pedro está diciendo que los creyentes han sido purificados, o sea, limpios moralmente por la obediencia de la verdad, o sea, de su palabra. Todos sabemos que antes estábamos sucios por nuestros propios pecados, pero que nuestro estado actual, hermanos, y esto es algo para alegrarnos, es completamente diferente. Antes estábamos sucios, no nos importaba pecar, no nos importaba meternos en pecados y darle rienda suelta a nuestra carne. Y de hecho, muchas veces nosotros vemos personas en el mundo que están sucios por su pecado y eso nos causa asombro, nos impresiona y decimos, qué lástima, están esclavos por su pecado. Pero qué precioso es poder entender que nuestro estado actual es diferente, que el Señor ha llevado a cabo el cumplimiento de su palabra. En Ezequiel 36, versículo 25, ya desde el Antiguo Testamento,
el Señor había dicho que a todos aquellos que salvaría, los capacitaría con su Espíritu Santo para obedecer su palabra y así poder ser limpios de todas esas obras de la carne, gracias a su palabra. Mira Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Qué precioso es poder ver que el Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado y que nuestro estado es un estado puro, hermanos, gracias al lavamiento de su palabra. Qué precioso es ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo que nos limpiaría, iba a limpiar a su pueblo y nos limpiaría. Y Jesús lleva a cabo ese cumplimiento al decir en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Queridos hermanos, en la antigüedad los sacerdotes para entrar al templo tenían que lavarse, desnudarse por completo de sus vestiduras, quedarse completamente desnudo, lavarse, purificarse y vestirse con una vestimenta sacerdotal para poder entrar a servir dentro del templo. Mas ahora no se hace esto. Ya el Señor por medio de su palabra nos ha lavado. Tú y yo estamos limpios para entrar a la presencia del Señor cuantas veces queramos, en el momento en el que queramos, a tener comunión constante con nuestro Dios, porque Él nos ha constituido sacerdotes de un rey. Nos ha constituido sus sacerdotes. Qué precioso es esto, hermanos. Y algo que deberíamos anhelar es poder mantenernos puros. Mantenernos puros debería ser el estado que todos anhelemos tener 24/7, los 365 días del año. Porque ese es el llamado que Dios nos hace a todos. Ser santos porque yo soy santo. Observemos algo más. Que esa purificación hecha en nosotros por medio de la obediencia en su palabra tiene como resultado natural un amor fraternal, no fingido, sin hipocresía. Un amor fraternal no solo de palabras, sino de acciones, de hechos. Los cristianos verdaderos no deben ser reconocidos por la gente de afuera como los que piden dinero, como los que pelean, como los que manipulan a la gente, como los santurrones en la iglesia y los viles pecadores en la calle. Ya la iglesia debería cansarse. El mundo tiene tantos malos testimonios de aquellos que se hacen llamar creyentes. Pero los cristianos deberían ser reconocidos en el mundo por su muestra de amor los unos por los otros. Todos nosotros deberíamos ser reconocidos por ese amor visible entre nosotros y con nuestros prójimos. Porque esto es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Mira Juan 13:35. Esto fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos y nos lo dice a nosotros también. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si manipuláis a la gente. ¿Pone esto? No. Si tratáis mal a la gente. No. Si engañáis a la gente del mundo. No. Si tuvierais amor los unos por los otros. De esta forma, la gente que está en el mundo podrá darse cuenta si realmente tú y yo somos creyentes. Porque obedecemos la palabra y el resultado natural de
obedecer la palabra es que nos amemos los unos a los otros. O sea, cuando obedecemos la palabra del Señor, debemos expresar nuestro amor no solo por Dios, sino también por nuestros hermanos cristianos. Solamente así podremos cumplir el gran mandamiento que está en Mateo 22:37, el de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Ese precioso gran mandamiento que muchas veces, incluso a todos nosotros, nos cuesta cumplir. Solamente cuando amamos, sea a Dios o sea a nuestro prójimo, a nuestro hermano cristiano, no le deseamos el mal. Este versículo 22 de Primera de Pedro 1 cierra con un mandato precioso, un mandato que todos estaríamos dispuestos o deberíamos estar dispuestos a obedecer y a cumplir. Mira cómo dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos. Esa palabra entrañable hace referencia a amarnos entre nosotros intencionalmente, solícitamente de corazón. Esto es lo que significa en el original: amaos intencionalmente. Debemos amarnos intencionalmente entre nosotros. Pedro con esto nos está animando a pasar de un amor teórico a un amor fingido, a un amor práctico, a un amor intencional. Pero ¿cómo se consigue eso, querida iglesia? ¿Cómo se consigue esto? Pasando tiempo juntos, amándonos y respetándonos, animándonos a parecernos cada día más a Cristo y menos a nosotros. Querida iglesia, un hermano te ama, un hermano que te ama, va a querer que te parezcas más a Cristo y nunca va a desearte mal alguno. Repito, un creyente, un hermano que te ama, siempre va a querer que te parezcas más a Cristo. Nunca va a desearte el mal. Muchas veces hemos sufrido manipulación, engaño emocional incluso, y eso ha hecho que el cristiano se limite a amar por completo. Le cueste abrir su corazón a la persona que tienes posiblemente a tu lado y darte a esa persona. Muchas veces somos la consecuencia de un evangelio errado. Muchas veces no amamos porque no hemos entendido que quien nos ha mostrado un amor verdadero no es el hombre, sino el Señor. Y esperamos que las personas que nos rodean, nuestros hermanos, nos amen sin condición. Idealizamos tanto, pero cuando nos fallan, nos hieren y luego nos cuesta abrirnos por completo, nuevamente. Esto no debería limitarnos o impedir que nos amemos los unos a los otros. De allí la necesidad de pasar de un amor teórico, fingido, a un amor intencional, puro, verdadero, sincero, los unos por los otros. Queridos hermanos, cuando somos parte de la congregación, cuando somos parte de la iglesia, debemos ver la ilustración o debemos ver el parecido que los hombres y mujeres tienen cuando se casan, cuando contraen matrimonio. El hombre y la mujer dicen en el altar: te amo, prometo amarte, respetarte, honrarte, cuidarte en las buenas, cuidarte en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la escasez, hasta que la muerte nos separe. ¿Cierto? Pues esto no debería estar muy distante
entre nosotros los cristianos. Amarnos sin condición, amarnos en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la escasez. No deberíamos. ¿Hasta qué? Hasta que nos volvamos a ver nuevamente en el cielo y podamos seguir amándonos por la eternidad. Esta mañana todos podríamos hacernos una pregunta que nos ayudaría a entender el siguiente punto de la predicación. ¿Por qué debería amar a mis hermanos en Cristo? ¿Por qué debería yo abrir mi corazón y confiar y volver a amar, a aquel que tengo sentado a mi lado? ¿Por qué? Bueno, esto es sencillo. La respuesta es muy sencilla. Segundo punto, porque amar a los creyentes es signo de que has nacido de nuevo. Segundo punto, nacidos de simiente incorruptible. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro hermano o aborrecer a las personas. Como tampoco podemos hacer una vida de iglesia sin la iglesia. Es como si dijéramos, bueno, yo me caso, pero cada uno vive en su casa. Yo me caso, pero no quiero compromiso. Bueno, yo quiero ir a la iglesia, escuchar a la iglesia, escuchar las predicaciones, pero no me quiero mezclar con la iglesia. No quiero compromiso con la iglesia. ¿Cómo verías tú que tu esposo o tu esposa te dijera, bueno, casémonos, pero cada uno vivamos en nuestra casa? Cuando somos salvos, hermanos, el Señor nos da el precioso privilegio de ser parte de una congregación, y presta atención, donde hay un montón de personas igual a ti, pecadoras con defectos, pero que están en proceso de transformación. No hay una persona perfecta en la iglesia. No la hay. Pero todos estamos siguiendo el modelo perfecto de Cristo Jesús. Queridos hermanos, cuando nacemos, el Señor nos hace parte de su iglesia. Y es por su iglesia que va a venir. Por eso es necesario tener una relación con los hermanos de la iglesia, ser iglesia. Veamos dos aspectos que tiene este versículo. Tiene un aspecto negativo y otro positivo. Veamos el primero, que es el negativo. Antes, cuando no habíamos nacido de nuevo, amábamos solamente a los que nos hacían el bien. Si somos sinceros, podríamos darnos cuenta que incluso amábamos porque se portaban bien con nosotros o porque a lo mejor teníamos algún amor interesado. Y amábamos porque nos hacían quizás algún regalo, algún detalle. Y así son todos los que están en el mundo, que han nacido de una simiente corruptible. Y esos no permanecerán para siempre. Pero el otro aspecto positivo de este versículo es que los creyentes, todos los creyentes que hemos nacido de nuevo y gracias a Dios hemos nacido de un nacimiento incorruptible, y que una marca distintiva de ese nuevo nacimiento es que amas a tu hermano porque Dios te amó primero. Es que le tienes misericordia a tu hermano porque Dios te ha tenido misericordia a ti primero. Le tienes paciencia a tu hermano porque Dios te tiene diariamente paciencia a ti. Necesitamos amar a nuestros hermanos a pesar de sus defectos y amando sus virtudes. Estos que han nacido de un nacimiento incorruptible, como dice el versículo, son los que vivirán para siempre, porque tienen la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta mañana todos deberíamos entender algo, y si ya lo entiendes, me alegraría mucho.
Y es que todos nos necesitamos los unos a los otros. Tú necesitas al hermano que tienes sentado a tu derecha o a tu izquierda. Tú necesitas a ese hermano para vivir en comunidad y para apartarte de este mundo. El hermano que tienes al lado, créeme, es un diamante. Y alguno estará pensando, un diamante en bruto. Pero ese hermano o esa persona que tú tienes al lado es un diamante. Y los diamantes se pulen entre ellos. Necesitamos a ese hermano para pulir nuestras vidas, para santificar nuestras vidas, para ver la gracia, el poder y la salvación de Dios en nuestras vidas y en sus vidas. Necesitamos a ese hermano. Y así es como debe ser nuestra vida en Cristo, hermanos, entre nosotros, con un amor natural, sin hipocresía, sin condiciones, prefiriéndonos los unos a los otros, respetándonos los unos a los otros, interesándonos los unos por los otros. Y todo esto se logra pasando tiempo juntos, hermanos. Pregúntate en esta mañana, y esto debería incluso darnos quizás un poco de vergüenza. Si yo digo, ¿conocéis la vida de algún famoso? Y no quiero mencionar por no dar promoción o publicidad. Cualquier famoso, un cantante, un actor, y conoces su vida. Conoces su vida más que la vida del hermano que tienes al lado. Es que algo anda mal. Deberíamos conocer más la vida de entre los que estamos aquí, más que la gente que está en el mundo, hermanos. Tú y yo deberíamos saber la vida que tiene el hermano, las necesidades que tiene el hermano, las alegrías que tiene el hermano. Deberíamos ser intencionales en conocernos los unos y a los otros, hermanos. Hay una gran verdad que debe estar presente siempre en nuestra mente. Y es que debemos amar a nuestros hermanos en Cristo sin condiciones y desinteresadamente. Porque Cristo nos dio y mostró un amor de un precio incalculable subiendo a la cruz por nosotros. Lo repito, deberíamos amar a nuestros hermanos en Cristo sin condiciones y desinteresadamente, porque Cristo nos dio y mostró un amor de un precio incalculable subiendo a la cruz. Ese sacrificio debería ser el motivo por el cual tu amor debe ser intencional por el hermano que tienes sentado a tu lado. Esa gran verdad nos debe impulsar a no buscar en el mundo lo que tenemos en la iglesia. En el mundo las personas, e incluso muchos cristianos, buscan en el mundo amigos. Pero en la iglesia, hermanos, queridos jóvenes, en la iglesia tenemos más que amigos, más, tenemos a hermanos. Mira lo que dice Proverbios 17:17. Ama en todo tiempo, ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. En la iglesia tienes todo lo que tú necesitas. Tienes hermanos, tienes amigos, tienes personas para santificar tu vida. No busques en el mundo lo que no se te ha perdido en la iglesia. Seamos sinceros, hermanos. Pongámonos la mano en el corazón. ¿Realmente la gente del mundo sabe ser amigo? ¿Realmente la gente sin Dios sabe ser fiel? ¿La gente del mundo realmente nos da su amistad y su amor sin condición? Si no, solamente hay que ver cuando tienes problemas.
y ver quién está a tu lado cuando los tienes. Todos esos montones de amigos del mundo. El apóstol Pablo nos aconseja y nos manda lo siguiente en 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchos hemos crecido con ese versículo. De hecho, cuando era soltero y desafortunado, todavía no conocía a mi mujer, yo escuché ese versículo y dije, vale, tengo que conseguir una novia en la iglesia y casarme con una mujer cristiana. Pero muchas veces los cristianos limitamos ese versículo a buscar una persona con la que casarnos. Pero ese versículo no nos habla solamente de eso, sino que nos habla de no unirnos en yugo desigual a la hora de tener una amistad, a la hora de empezar un negocio, a la hora de hacer una sociedad con alguien, a la hora de relacionarnos con alguien. Por ejemplo, si yo me uno con alguien para hacer un negocio en el mundo, yo no estoy seguro de si esa persona que no es creyente, que es tinieblas, va a querer estafar a los empleados, estafar a Hacienda, estafar a todos para obtener más beneficio y más dinero. Yo prefiero lo poco con el temor al Señor que el gran tesoro lleno de turbulencia. Al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Debemos cuidar nuestras relaciones, queridos hermanos, queridos jóvenes, queridas mujeres. No podemos buscar en el mundo amores, amistades. Se encuentra en la iglesia. No os unáis en yugo desigual. Las consecuencias de preferir a la gente del mundo más que a los hermanos nos puede causar sufrimientos, tristezas, problemas y poner o mejor dicho, en riesgo todos nuestros principios bíblicos, todos nuestros principios cristianos. Y no es que no podamos tener amigos en el mundo. No seamos sectarios. No se trata de eso. Se trata de que no podemos amar más a la gente del mundo que a mis hermanos que tengo en la congregación. No puedo saber más de la vida de la gente del mundo que las necesidades, bienestar, familia de mis hermanos en la congregación. No puedo preferir más a los del mundo que a los que han sido comprados por la misma sangre de Cristo que yo. Por esto necesitamos amarnos los unos a los otros. Debemos considerarnos los unos a los otros. Debemos preferirnos los unos a los otros. ¿Cuánto tiempo? Durante el tiempo de nuestra peregrinación, de nuestra estancia en este mundo, que es pronta, es muy pronta. Eso nos arroja nuestro tercer punto. El creyente permanecerá por la palabra del Señor. La vida del ser humano, nuestra vida en este mundo es inmediata. Se va como la arena entre las manos. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate lo que dice, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es la vida del ser humano. Pedro termina este capítulo trayendo a memoria de sus oyentes y a la nuestra la brevedad de la vida del ser humano. La brevedad de la vida del ser humano en este mundo, hermanos, es inmediata. Hoy, esta mañana, quizás abriste tus ojos y dijiste, wow, ya tengo esta edad. Quizás abriste tus ojos, viste tus manos y has dicho, he envejecido. Y es que se pasa así la vida, hermanos. Algunas mujeres entre ellas están viendo y diciendo, wow, ya tengo arruguitas, ya tengo. Queridos hermanos, esas arrugas simplemente son muestra de la fidelidad y la gracia de Dios en vuestras vidas. Y que
esta vida terminará un día. Pedro nos habla de que así es la vida del ser humano, es breve, es inmediata. Por eso el ser humano, el creyente, debe considerar sus relaciones, sus amistades. Y los compara a la hierba y los compara a la flor. Ayer cuando estaba limpiando, estaba barriendo arriba en mi casa, estaba limpiando y de repente pude ver cómo los pétalos de las flores que tenemos se caían. Dije, wow. Lo entendí más. Y vi que un día esas plantas están allí mojándose, creciendo, reverdeciendo, saliendo sus pétalos preciosos, llegan al propósito por el cual fueron creados, embellecer este mundo y que nosotros lo podamos admirar. Pero una vez que han cumplido su propósito, se caen. Esto conecta con nosotros, hermanos. Un día nacemos en este mundo, reverdecemos, crecemos, llevamos a cabo el propósito por el cual hemos sido creados en este mundo, conocer a nuestro Señor, propósitos seculares también de alcanzar una profesión. Llegas al éxito, llegas a lo alto y de repente te das cuenta que tu vida ha pasado y dices, ¿cómo, te das cuenta cómo ha llegado eso tan rápido? Y que posiblemente en cualquier momento podremos marcharnos de este mundo. Pedro conecta este versículo con los nacidos de nuevo, de una simiente incorruptible. Y dice que esos nacidos de nuevo permanecerán por siempre por medio de la palabra del Señor. Todo ser humano, todo ser vivo en la creación es como hierba que se seca. Así es la estancia de todo ser vivo en este mundo. Breve, inmediato. Y que esa gloria que puede llegar a tener, un día se puede caer, desvanecer. Porque solamente es gloria de hombre. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han dejado huella en este mundo. Creyentes y no creyentes han aportado algo a este mundo, inventos, ciencias, obras sociales y muchas otras cosas más. Todos han pasado por esta vida y han llegado a su fin. Pedro, a lo que se está refiriendo al citar esta profecía que se encuentra en Isaías 40, versículo 6, está diciendo que todo aquel que no haya abrazado, es lo que quiere enseñar, la palabra de Dios, su evangelio, será como la hierba que se seca o como la flor que se cae y desaparece espiritualmente para siempre. Pero aquel que haya abrazado la palabra del Señor, de Dios, no se secará como la hierba, ni se caerá como la flor, sino que en vez de esto vivirá como la palabra del Señor que permanece para siempre. El apóstol Pedro termina diciendo en el versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Queridos hermanos, a lo que Pedro quiere llegar es que nos demos cuenta que nuestra vida es corta. Nuestra vida es tan corta que hoy es el momento en el que tú y yo debemos apreciar el Evangelio. Querida persona, que quizás hoy no estás escuchando el Evangelio por primera vez, este es el momento, no mañana, no otro día. Hoy es el día en el que puedes arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que te perdone, que te lave y que te ayude a amar a tu prójimo. Te
te invito para que puedas abrazar el Evangelio y puedas seguir conociéndolo personalmente. Querido hermano creyente, estos versículos nos deben ayudar a fortalecer nuestro amor por nuestros hermanos, ya que esto es una conducta natural de un nacido de nuevo. Le pido al Señor que puedas vivir una vida amando a tus hermanos como Dios te ha amado a ti, sin reservas, sin condiciones, con un corazón puro, siendo intencional durante el tiempo de tu peregrinación en este mundo. Que el Señor nos ayude a todos a amarlo, a Él con todas nuestra alma, nuestra mente y corazón, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Seamos intencionales los unos con los otros, amémonos entrañablemente, prefirámonos más los unos a los otros, conozcámonos los unos a los otros. Queridos hermanos, el Señor nos ha rescatado para introducirnos en su iglesia. El Señor ama tanto a su iglesia que tú deberías amarla de la misma forma en la que Cristo la amó, de tal forma que se entregó por ella. Pedro quiere dejarnos esa idea. Termina este primer capítulo dándonos a entender que no tenemos excusa de amarnos los unos a los otros, porque si eres un creyente, su palabra te impulsa y te manda a amar al prójimo, amar a tu hermano. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos y personas que nos visitáis, a amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestros hermanos. El Señor os bendiga. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a través de ella a darnos cuenta de que hemos sido purificados por tu palabra, de que hemos sido llamados a obediencia, de que somos llamados a amar los unos a los otros. Te ruego, Señor, que pongas intencionalidad en nuestro corazón, que nos ayudes a preocuparnos por nuestros hermanos y a ocuparnos, Señor, de nuestros hermanos, que conozcamos más la vida de nuestros hermanos que la de la gente que está en el mundo. Señor, ruego para que tú puedas ayudar a esta nuestra congregación a ser un vivo reflejo de tu amor en esta sociedad. Que seamos una iglesia conocida, Señor, en esta ciudad por el amor que nos tenemos, por el respeto que nos tenemos los unos a los otros. Señor, este mundo no tiene un claro concepto, una clara imagen de lo que es amarse. Ayúdanos a poder mostrársela a través de nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Santo por siempre.